por el aprendizaje, por Brad Henry, político y por supuesto un catedrático estadounidense. Bueno, como punto número 4, voy a dar palabras de bienvenida al expositor eh, Félix Huanca Ayaviri, que estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés. Asimismo, estudió maestría y doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid y además estudió especialidad en Law and Economic en la Universidad George Washington, D.C. Actualmente es profesor de Sociología de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Por favor, lo recibimos con un aplauso. Bien, muchísimas gracias. Primero, agradecer la presencia de cada uno de ustedes y en segundo lugar, agradecer a los organizadores, organizadoras. No es fácil estar aquí, pero hay un deber que cumplir y esto es la transmisión de información y por eso también me siento bastante halagado por la presencia masiva. Y sí voy a sentir la ausencia de profesores, que también es normal, casi nunca asisten, ¿no? Em, este trabajo es parte, como dice en la publicación en mi Facebook, de un trabajo mayor que hace 2 años inicié, que es un tanto rastrear los orígenes del derecho positivo en Bolivia y cómo incide actualmente el no tener claro esos orígenes. Una parte o un capítulo de ese trabajo tiene que ver con lo que hoy de lo que hoy hablaré, que se refiere a los centros de origen y centros de producción del derecho. Em, Dicho esto, voy a pedir, no sé si ya están para el servicio de PowerPoint. ¿Ya? Está corriendo. ¿Pueden verlo? Bien. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a sentarme, intentar explicar lo más cómodo que pueda. Inicialmente quiero contextualizar cuál es la razón de este trabajo. Primero, en los últimos años o en los últimos meses en particular, en Bolivia tenemos problemas de todo tipo ya y principalmente dos que creo que son muy importantes. El tema económico, crisis económica, entenderán que no hay dólares y eso empieza a generar problemas. Y el otro tema es el tema de la justicia y que creo que aún no hemos entendido en Bolivia cuáles son los problemas de la justicia y por qué tenemos esa crisis. Pues estos son las dos líneas, digamos, del contexto, que obviamente no es de hoy, pero sí, digamos, son aquellos elementos que permitieron diseñar este trabajo. Yo soy un convencido de que si el derecho no se entiende desde el origen y como está hoy, es muy difícil
establecer criterios para un buen funcionamiento de las instituciones, en este caso del sistema judicial. Dicho esto, en este trabajo, en esta exposición, voy a tratar de abordar estas dos cuestiones. Por un lado, cómo hay que entender el derecho actual desde sus orígenes en la modernidad, es decir, en el tiempo moderno, y cómo hoy día ese derecho, que ya tiene como 200 años, luego explico, está presente en nuestras vidas dentro de los estados. Ese derecho que aparece a veces con ciertos conflictos, al menos más complicado en los países del sur, y todo ello necesita, digámoslo, estudiar, debe ser explicado y a partir de ahí debe ser proyectado las probables salidas o soluciones que se puedan dar. Entonces, como verán en el título, dice centros de origen y centros de producción. ¿De qué voy a hablar? Entonces, voy a hablar, ahí tienen el guión, voy a hablar del derecho, pero no de un derecho en general o un derecho abstracto, sino voy a hablar de un derecho positivo, es decir, del derecho del Estado, conocido su estudio como positivismo jurídico. Entonces, eso es un punto. Dos, centros de origen, donde se han originado. Y dos, reitero, esta es la parte más interesante, creo, los centros de producción. ¿Qué está pasando actualmente con el derecho? Y voy a terminar con dos ejemplos que hoy día están, bueno, para mí son importantes. Uno es el caso alemán, otro es el tema o la referencia a Estados Unidos, y ahí lo tienen a quienes más o menos citaré. Empezaré entonces abordando inicialmente a la pregunta ¿qué es derecho? Por tanto, vamos a hablar acá, no vamos a hacer filosofía, no vamos a hacer una búsqueda de un rastreo científico del derecho, tampoco vamos a decir el derecho solo son las normas, sino vamos a entrar, decantarnos, eso es como decir, vamos a estudiar el derecho como norma del Estado. Esto es una primera cuestión. ¿Cuándo aparecen los estados? Para mí esto es crucial y primero hay que entender qué es el Estado. El Estado, en sentido moderno, nace luego de la Ilustración hacia siglos XVIII, XIX. Para contextualizar un poco, en el siglo XVIII ya muchos estados europeos están sólidos y hacia el siglo XIX, 1800, en América Latina casi todos los estados se independizan, por tanto nacen, ¿no? Entonces, una primera situación. También ustedes entenderán que el Estado no puede existir sin derecho o sin esa norma que el Estado mismo se ha dotado, y eso es justamente lo que se llama derecho positivo y cuyo estudio se llama positivismo jurídico. ¿Qué es el Estado? No es fácil explicar, pero sí podemos un poco contextualizar de esta manera. El Estado existe en un lugar,
en un espacio, en un tiempo, en un territorio. Entonces, el Estado tiene que ver con ellas, pero también si queremos ver al Estado cómo funciona, el Estado es el resultado de un contrato social. Es decir, en algún momento, en ciertos lugares, se ha dado la situación en la cual antes del Estado se teoriza y está claro hoy que los seres humanos vivían en un estado de naturaleza. Y se quiere decir donde la violencia es la principal forma de vida. Nadie tiene seguridad, sino la violencia es la que regula la vida de los humanos. Como esto no genera seguridad, es decir, no se puede tener certeza de la descendencia, no se puede tener certeza sobre lo que haces, la propiedad privada y otros, pues hay un momento en la historia que dicen que era necesario inventar o construir el Estado. Entonces el Estado resulta de un contrato y el contrato quiere decir que hay un momento, una especie de pacto entre los que deciden, y estos se llaman en adelante los representantes, y por otro lado los representados. Los representados es el pueblo, claro está, y los representantes hoy día son los que administran el Estado. Entonces, son los legisladores, son el ejecutivo y el judicial, y otros órganos, claro. Ese Estado, decía, no puede existir sin normas. ¿Y cómo estos aparecen, decía, en el caso europeo? Porque acá debo escribir algo, dejar claro un poco esto. Esto es una explicación, un abordaje desde dos perspectivas. Por un lado, sociológico, es el área que yo trabajo, y por otro lado, económico, que son subárea de mi preferencia, pero ambos enfocando al derecho. Entonces, desde ambas perspectivas, cuando nacen los estados, deciden normas. Primeros estados. Bueno, teóricamente podemos hablar de dos tipos de estados. Caso de Estados Unidos, 1776. Caso de Francia, 1789. Son ejemplos paradigmáticos. Es decir, son importantes y son algo así como el top histórico. Es decir, es lo que hay en la historia o hubo en la historia. Cuando decimos centros de origen, lo que queremos buscar es entonces estos estados o los primeros estados que empiezan a estructurarse, nacer, estructurarse, ¿dónde originalmente están ubicados? Están ubicados en Europa y en Estados Unidos. Entonces quiere decir que hay que rastrear en esos países y no precisamente Roma para ver cuál es el derecho actual que viven, por decir, los países latinoamericanos. Si fuera esto la perspectiva a seguir, entonces tendríamos que rastrear primero en Europa cuáles son los países más importantes que han empezado a nacer, es decir, en la modernidad, siglo XVIII, y cuál es el derecho que ellos han desarrollado, o sea, derecho de Estado. En ese centro de origen encontramos, en el caso de Europa, a tres países. Uno es Alemania, otro es Francia y un tercero es Inglaterra. En esos países se construyen
o tienen origen esos derechos iniciales en la época moderna, repito, y sustentan al Estado moderno. Voy a pasar a un poco rápidamente a explicar qué cosas ocurren, porque el tiempo no nos va a dar mucho, ¿no? En el centro de origen, si yo configuro tres estados, o sí, tres como ejemplos, en el caso europeo, por ejemplo, en Alemania, la escuela histórica alemana, hay una escuela que se llama así, la escuela histórica en el siglo XIX, es decir, en 1800 tiene su auge y le da lo que diríamos un desarrollo a la característica del derecho alemán hacia adelante. En Francia hay otra escuela que se llama la Escuela de la Exégesis y en Inglaterra la jurisprudencia analítica inglesa. Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, hacia 1700, incluso 1800, no tiene relevancia más que por un caso que es el caso Marbury versus Madison, que es igual histórico, de 1803. En ella se define la primacía de la Constitución. Es decir, en 1803 en Estados Unidos tienen claro que la Constitución es la norma número uno. Y nosotros en el 2024 sí tenemos esa claridad, pero no hemos entendido por qué. A eso iremos hacia adelante. En estos países, las características de estas escuelas, se los voy a leer rápidamente. En el caso de la escuela histórica, por ejemplo, rápidamente, rechazo al derecho natural. El derecho natural es previo al Estado. El derecho natural es el derecho que se ha fundamentado y sustentado y practicado por los humanos antes de que exista el Estado. El derecho natural tiene fundamento en Dios, en el hombre y la naturaleza. Por tanto, corro rápida. ¿Qué es lo que se busca? Pues lo que se busca el derecho positivo, pero en el caso alemán, en la escuela histórica no quiere el derecho positivo. Otra de las características es que el derecho, según la escuela histórica, es una expresión del pueblo, el Volksgeist, es decir, es el espíritu, el derecho es eso. También dan un enfoque histórico del derecho, es como decir, el derecho es una construcción en el tiempo que los pueblos hacen de generación en generación. Por tanto, no es un derecho que alguien dice acá aparece la ley o la constitución y desde este instante este es el derecho y esto es lo que se cumple. No. Por tanto, harán mucha importancia al derecho consuetudinario, el derecho hecho en base a costumbres. Investigación y estudios históricos, también lo más importante. Relación entre derecho y sociedad es que ellos sustentan que el derecho es producto social. Por otro lado, critican la codificación rápida y uniforme. O sea, a los alemanes de inicio por la escuela histórica eso no les gusta. La otra escuela, la característica de esta es primacía del texto legal. Texto legal es el código, la constitución, código civil, código penal. La interpretación literal es uno de los métodos para aplicar el derecho. Interpretar interpretación legal no es más que aplicación, es decir, el juez no puede hacer más allá de lo que dice la norma, sino es una mera voz de la ley. Respeto a la voluntad del legislador, el legislador es muy importante.
rechazo de la jurisprudencia creativa. La jurisprudencia son las decisiones, ¿no? Pero en esta época inicial en Francia ellos no aceptan que los jueces puedan crear derecho, ¿ya? Como lo aceptamos hoy día. Desconfianza hacia las fuentes no escritas del derecho, o sea, solo son fuentes del derecho las que son escritas. La principal fuente del derecho en Francia de esta época es la ley. La Constitución es mero decoro, es simplemente un papel, mero papel de convención escrita y tal, pero no define, no es derecho. Y también hay una forma de entender el rol pasivo del juez. El juez no es activo, no puede crear derecho. Formación dogmática, que es la que en las aulas en Bolivia los profesores enseñan. Formación dogmática es, el profesor viene, agarra el Código Penal o agarra el Código Civil y dice, este es el derecho, artículo 1, artículo final. Esa es la forma más de enseñanza que se llama formación dogmática. Si ustedes han visto ven los TikTok, la señora Galindo ayer explicaba que esto era lo que había en esta facultad y que era muy primario y que estaban 200 o 100 años atrasados, ¿no? Y exigía que esto se cambie. La característica otra es que el sistema es cerrado, es decir, no hay más derecho que aquello que está en los códigos. Es decir, si no está en la Constitución o en la ley, hoy sería así, no es derecho. Por tanto, no puede haber un derecho fuera de la ley, ¿no? Esa era la cuestión básica. Influencia doctrinal y práctica. Ellos en la exégesis no aceptaban, simplemente adoptaban lo que hay, el derecho dentro del Estado. Por otro lado, rápidamente también voy a entrar a la separación del derecho y la moral. Esto es las características de la escuela de la jurisprudencia analítica en Inglaterra. Entre derecho y moral hay una separación. En Europa todavía no se está peleando porque eso va a ser posterior, pero en Inglaterra del siglo XVIII ya hay esta comprensión de que entre el derecho y la moral no pueden estar juntos, sino deben ir separados. Ambos son sistemas normativos, ¿cierto? Pero no pueden ir juntos. El derecho es una cosa, la moral es otra. Esto es énfasis en el derecho inglés de esta época. Enfoque del derecho positivo. Pues en Inglaterra es el país donde se desarrolla el positivismo jurídico muy ampliamente y no en otros países inicialmente. Análisis conceptual introducen en Inglaterra a través de la jurisprudencia analítica que el derecho hay que entender vía conceptos, que tiene su principal origen en Alemania, pero tiene acá un gran aporte hacia el derecho inglés. También en Inglaterra, otra de las características es que crean las principales teorías del derecho. El positivismo jurídico, repito, tiene un gran desarrollo en Inglaterra. Otra de las características, importancia de la autoridad soberana. El soberano es el Estado, por tanto los ciudadanos deben obedecer. Ese es el sentido del derecho positivo. Distinción entre derecho y hechos sociales. Esto va a marcar para que el derecho en Inglaterra tenga un camino distinto del derecho europeo. Por una parte, las normas son las normas, pero existen hechos sociales. Entonces, los hechos sociales no son más que reflejo, mejor dicho, el derecho no es más que reflejo de los hechos sociales. Critica la jurisprudencia natural, es decir, el derecho natural, porque en esta época todos están contra el derecho natural. Análisis descriptivo y no prescriptivo, es decir, hay que describir la ley, no lo que debe ser el derecho, que sería prescriptivo. Claridad y precisión en el derecho anglosajón, eso es lo más importante que hace. Voy a volver hacia atrás un poco. Un poco aquí lo que quiero cerrar es esto. El derecho, entonces, así rápidamente visto, nace en los países europeos y Estados Unidos.
y no precisamente es un derecho nuestro, por decir América Latina, o de África o de Asia. Ese derecho hemos recepcionado acá al momento de independizarse cada uno de los estados latinoamericanos, dependiendo de qué país era inicialmente colonia, porque ustedes entenderán, desde Haití, México para abajo, todos eran ya dominio francés, ya dominio español o portugués, ¿no? Esta es la cruda realidad. Entonces, cada uno de los países de América Latina se ha adscrito o bien al derecho francés o bien al derecho alemán, fundamentalmente. El caso de Bolivia, para no ir a perder mucho tiempo, nosotros tenemos el derecho codificado, 1830, Bolivia nace en 1825, y en 1830 nuestro primer código civil, Santa Cruz, porque es tiempo de Santa Cruz, es precisamente lo que ya sabemos, creo, por saciedad todos, al menos los que estudian derecho, copia del derecho civil francés, Código Napoleón. Código penal corre la misma historia. En todos los países esto ocurre así, desde Bolivia al Perú, la Argentina, Chile, todos van a seguir ese mismo paso. Ese derecho, ¿cómo llega aquí? Entonces ahí, esta es la segunda parte del trabajo. Centros de producción. Es cierto que una vez que han nacido los estados europeos y luego un siglo después nacen los estados latinoamericanos, otro siglo después los estados de África y muchos de Asia, entonces el derecho europeo está por todas partes. Esto es lo que hay que captar. Estos derechos hacia el siglo XIX, siglo XX, vienen de esos 4 países que había hablado inicialmente, es decir, de Alemania, de Francia, del Reino Unido y de Estados Unidos. ¿Cómo hay que entender ahora esto? Una vez que nacen los estados nuevos, que no son los europeos, pues ahí están todos los países latinoamericanos, africanos después, y asiáticos también. ¿Qué derecho llevan? ¿Qué derecho reproducen? Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, en el caso latinoamericano, los países de América Latina recepcionan mayoritariamente el derecho francés. El derecho francés, casi todo el siglo XIX, tiene mucha preeminencia. La ley es la principal fuente del derecho y no hay otra fuente del derecho más que la ley. Esto es la teorización de todos y ustedes pueden ver en todo 1800 en Bolivia y en otros países, todos se van a centrar en esa posición. La Constitución simplemente es proclamativa. ¿Qué pasa aquí hacia adelante entonces? Pongámosle hacia mí después de la Segunda Guerra. Podemos saltar rápidamente. Bueno, y ahí nos preguntaríamos el derecho que pasa en Europa o en Estados Unidos y el derecho que han recibido los latinoamericanos cuando se han independizado. ¿Qué ocurre? Entonces a esto llamo, a la segunda fase, yo llamo, no solo yo, hay mucha gente trabajando en esto,
centros de producción. Es decir, si de origen nos han legado o nos han dejado como herencia el derecho los franceses o los alemanes o los ingleses, siglos después o un siglo después, nosotros existimos como estados y los europeos siguen existiendo como estados. Pero en ese contexto en particular, me voy a centrar después de la Segunda Guerra, ¿qué ocurre? Ocurre esta situación. A eso llamo centros de producción, decía. Centro de producción, ¿qué es? Centro de producción es donde se produce el derecho, ese derecho se intercambia respecto del uso y sujeto a unas reglas. Entonces, primero antes me gustaría explicar esta situación. Estoy partiendo de la idea de que los europeos no han desaparecido de sus estados y los estados latinoamericanos tampoco, para centrarme solo en esta región. Normalmente el debate terminaría de esta manera. ¿Quiénes producen derecho? ¿Quiénes son los centros de producción del derecho? Entonces, se puede llamar países del norte, países metrópoli o centro. O sea, desde la sociología, la economía normalmente se los suele identificar así a los países, vamos a decir también países ricos, ¿no? Países del norte, metrópoli o centro. Esto es un conjunto de países que tienen ciertas características, políticamente estables, relativamente ricos, militarmente poderosos y culturalmente hegemónicos. En gran medida porque tenían un pasado imperial, ¿no es cierto? Eso es España, eso es Bélgica, eso es Alemania, Francia, Inglaterra. A los del sur o al otro lado están los países del sur, serían los países colonia, porque seguimos teniendo ese carácter, o somos la periferia. Entonces, países del norte, países del sur, se lo puedes describir así, o metrópoli y colonia, o también centro y periferia. En estos, ¿quién produce derecho? Produce la metrópoli. La colonia, no. O sea, la periferia que somos nosotros. ¿Podemos producir derecho? No. Porque nuestra característica, por ejemplo, es esta. Es un grupo de países políticamente inestables, relativamente pobres, militarmente débiles, o por lo menos son así, y culturalmente subordinados en parte por su pasado colonial. Eso es América Latina en particular. Subordinados por su pasado colonial. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién hace derecho? ¿Quién fabrica derecho? Y rápidamente hay que tratar de contextualizar cómo ocurre esto. Entonces voy a usar un espacio en la que se crea, el tiempo en la que se crea, y en eso se trafica lo que llamaríamos el conocimiento jurídico. Se trafica, es decir, el conocimiento jurídico es como cualquier otro bien, un auto, una licuadora o la Coca-Cola, es lo mismo. Pero hay que preguntarse dónde se produce. Entonces hay que ubicar, y normalmente ahora, si los de origen eran tres países europeos, ahora podemos sumar 4 centros de producción. Eso sería Alemania, eso sería Francia, eso sería Inglaterra y Estados Unidos. No quiere decir esto que no haya países de rango menor que también fabrican derecho. Entonces ahí podemos encontrar a países como Italia,
y ustedes supongo que si son de cursos tercero y cuarto, han leído a Comanduzzi, Luigi Ferrajoli y otros, están ahí presentes, son italianos. Y también tal vez podemos agregar ahí algunos españoles. En España se fabrica algo así, en Italia más, pero la mayor producción del derecho como mercancía que circula en el mundo se produce en esos 4 países: Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En un espacio, ahora, acá en el espacio donde se produce el derecho es en el llamado norte global o en la metrópoli. Ellos son los que dicen que es derecho. Entonces puedo citar rápidamente. Robert Alexia aparece y dice, bueno, los derechos fundamentales son estos. Aparece Hart y dice el derecho, el concepto de derecho, esto es el derecho. O aparece en Estados Unidos Ronald Dworkin y dice, en el derecho actual hay reglas y principios. Hasta ahí creo que todo es interesante. O sea, los centros de producción son esos 4 países. ¿Y qué pasa en el espacio, si son ahí donde se producen? ¿Qué pasa con los países latinoamericanos, que somos la periferia, la colonia? En los países latinoamericanos lo que pasa es que nosotros somos receptores. Antes hemos copiado los códigos cuando nacimos como Estado, porque no fuimos autores de nuestros instrumentos normativos. No hicimos la Constitución como Estados Unidos. No hicimos nuestra Constitución, lo copiamos, ¿no? El caso boliviano es bastante claro. Bolívar mandó la Constitución y la historia lo conoce. En el caso de las leyes, ley penal, ley civil, lo copiamos. Pero un siglo después o más, los estados siguen y nosotros nos convertimos en países receptores de esos derechos que se están produciendo en el centro, en el norte global, en la metrópoli. Nosotros como receptores, ¿qué hacemos con esos derechos? Lo que hacemos con esos derechos simplemente es reproducir, difundir, aplicar localmente ese saber. ¿Cómo es esto de reproducir, difundir y aplicar localmente ese saber, el saber jurídico? Entonces ahora rápidamente ya voy a entrar a los 2 ejemplos. Bueno, tengo algunos 2 criterios más que debería sustentar, ¿no? El espacio es que entonces en los centros de producción quede claro así. ¿Dónde se produce el derecho? En el centro, en la metrópoli. Nosotros somos meros receptores y difundimos el derecho. No hacemos derecho, no construimos derecho, no desarrollamos derecho. Desde el punto de vista del sujeto, ¿quién hace? Entonces vuelvo a los nombres, ¿no? Eso hace Alexi, eso hace Commanducci, eso hace Working, Rolls, y no aquí. Nosotros somos receptores de establecidos. Por otro lado, en el tiempo, en el último siglo, nosotros hemos tenido el mismo papel, es decir, no hemos cambiado. ¿El mismo papel de qué? De receptor, de difusor de ese derecho que nace en los países de la metrópoli. Nosotros hemos repetido. Entonces, para explicar esto, me voy directamente a 2 ejemplos. ¿Ya? Estos 2 ejemplos son el neoconstitucionalismo. Se los explico de esta manera.
Nosotros en nuestro pensum todavía tenemos solo como derecho constitucional, punto. Pero en realidad uno debería preguntarse si el constitucionalismo actual es el mismo de hace 50 años, que se llevaba derecho constitucional. Sí. Y la respuesta es no. Llevamos, o el contenido del derecho constitucional actual es estrictamente neoconstitucional. Entonces, ¿qué ha pasado? Voy con un ejemplo de todo este instrumental conceptual y teórico que acabo de presentar. ¿Qué ocurre? Pasa Segunda Guerra. Hasta la Segunda Guerra, en el caso de Europa, la norma más importante siguió siendo la ley. Eso terminó en desarrollar lo que se llama Estado de Derecho. La defensa de la ley al final es Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho, repito, ¿cuál derecho están defendiendo? El derecho del legislador, ¿no? Estado de Derecho. ¿Y por qué se defiende esto? Porque es la ley como lo hacen los legisladores y los legisladores son representantes nuestros. Por tanto, se entiende que es la expresión de nosotros. Por tanto, la ley es muy importante. Y entonces, en la práctica terminaba esto en que los operadores jurídicos como los jueces solo tienen que aplicar esa ley. No pueden interpretar y no pueden crear derecho porque los jueces no son la voluntad popular, porque los jueces no son electos, ¿no? Esta es la defensa del Estado de Derecho. Bajo estas ideas y defensa de este tipo de derecho, en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, Hitler llega al poder vía elección y funcionando todas las instituciones del Estado. ¿Cuáles instituciones? Funcionaba el Ejecutivo, funcionaba el legislador y funcionaban los jueces. Por tanto, el Estado intacto, pero se llama Estado de Derecho y hay que defender eso. Sí, Hitler y todos defienden aquello. Pero la cosa se complica cuando, en tiempo de la Segunda Guerra, Hitler saca leyes o ordena sacar leyes al Parlamento alemán, por la cual dice, ¿qué son los judíos? ¿Son humanos? No. Si no son humanos, entonces mándelos al crematorio. Y saben toda la historia del holocausto, etc. Es decir, en Alemania, primer fenómeno que aparece. En base a la ley, se mandó a millones de judíos a los campos de concentración, a los hornos, y ser objetos de investigación para fines médicos, ¿no? Eso pasó. O sea, conforme a la ley. Esto en Alemania complicó la vida y la profusión, la defensa del Estado de Derecho. Terminada la guerra, la Segunda Guerra, había que plantearse si es aceptable aplicar el derecho legal, es decir, el derecho del legislador, si es injusto. Como esto de, por vía ley, mandar a los judíos, sabiendo que son humanos, pero por ley se ha dicho, no, no, esos no son humanos, y mándese al crematorio. Entonces, esta pregunta empieza a relacionar un tema que los positivistas o los positivistas habían pensado que era un tema resuelto. ¿Cuál? Que el derecho nada tenía que ver ni tenía contacto con la moral. Por tanto, el derecho se aplicaba por sí. Es decir, la ley del legislador, si decía algo, entonces se cumple. Pero como aparece, se llama cláusula
Radbruch en Alemania y dice, el derecho injusto o extremadamente injusto no puede ser aplicado. Eso aparece en teoría, pero en el funcionamiento del Estado de Derecho está claro que la ley tiene que aplicarse, aunque diga lo que diga, ¿no? Y si la ley decía, este no es humano, había que aplicar. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí viene un fenómeno súper importante y es un poco el contexto histórico todavía. En Alemania empiezan a pensar y qué se hace frente a esta situación. Es decir, volver al derecho natural, el derecho previo al Estado, ¿o qué hacemos? Porque el derecho positivo, que es la defensa del derecho del legislador, Estado de Derecho, tiene serias consecuencias en Alemania. Y entonces, hay un proceso de transición que es importante en el caso alemán. Después de la Primera Guerra entró en vigencia la Constitución de Weimar, 1919, y en la Segunda Guerra, después de todo esto, porque la Constitución de Weimar por Hitler fue anulada más o menos por el 30, 34, más o menos. Es decir, esta Constitución no sirve, punto. Pero terminada la Segunda Guerra, 45, los alemanes ahora se plantean qué hacemos cuando hay un derecho extremadamente injusto, es decir, una ley extremadamente injusta, si esto hay que cumplir o no cumplir. Esto significaba la relación del derecho con la moral. Eso que los positivistas habían dicho, no, es que el derecho solo es derecho, esto cae, o sea, es muy contradictorio y tiene grandes problemas. Entonces, para salir de esto, los alemanes hacen una operación muy importante. No olvide, Alemania es el centro de producción del derecho, si usted está siguiéndome. Ahí, en ese centro de producción, ahora están diciendo, esto va a ser lo que el nuevo derecho, o la forma de entender el nuevo derecho. Fabrican una nueva constitución, la Ley Fundamental de Bonn, en 1949. En la Ley Fundamental de Bonn, hasta que aparezca, hay tres cosas importantes que ocurren y sobre la cual va a construirse esa nueva constitución. Uno, hay que renovar la constitución porque la anterior constitución de Weimar era muy débil, ahora hay que hacer una constitución fuerte. Uno. Dos, hay que proteger la dignidad humana. El Holocausto terminó con lo alemán, ¿no es cierto? A los alemanes los conocemos por haber hecho aquello. Entonces hay que revalorizar la dignidad humana. Pero la dignidad humana viene ¿de dónde? ¿Eso es derecho positivo? No. Eso es derecho natural, ¿no? Y tercero, los efectos horizontales de los derechos fundamentales. O sea, sobre estas tres cosas se asienta la Constitución alemana. Hay que hacer nueva constitución, una constitución fuerte. Dos, la dignidad humana hay que sobrevalorarlo. Y tercero, los derechos fundamentales, porque tienen que ver con ellas, tienen que tener incluso su defensa entre iguales, es decir, yo con otra persona igual a mí. No podemos vulnerar nuestros derechos solo, o sea, la anterior concepción era que solo la autoridad, solo los gobiernos podían afectar nuestros derechos, ¿no? Era en un sentido vertical. Acá ya no se habla de eso, sino la cuestión debe ser horizontal. La protección, incluso te puede violar entonces tus derechos fundamentales, los derechos más importantes del ser humano, el particular, no solo el Estado. Sobre la base de esto, el constitucionalismo alemán, después de la guerra, es decir, posguerra, se concentrará de esta manera o tendrá este carácter. Reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución como norma suprema.
Esto quiere decir, la ley ya no es la norma más importante. ¿Cuál es la más importante? La Constitución. Repito, 1949, ni siquiera es antes, ¿no? Segundo, rematerialización constitucional por medio de la incorporación de normas sustantivas en los derechos, ya sean como derechos humanos o derechos fundamentales. Tercero, la garantía judicial y aplicación directa de la Constitución, justicia constitucional. Cuarta, la rigidez constitucional. La Constitución no es débil como la de Weimar, sino ahora es una Constitución fuerte. Ahora entro un poco a conjugar todo esto. En la Constitución primero se concibe norma 1, en el caso de la Ley Fundamental de Bonn. Segundo, en la Constitución se pone derechos, porque dice rematerialización de los derechos, entre ellos la protección extrema de la dignidad humana. Los derechos aparecen configurados como derechos fundamentales. La Constitución es fuerte, la Constitución se garantiza por sí mismo, porque antes no tenía una garantía propia la Constitución. Ahora se ha inventado el Tribunal Constitucional, entonces ese es el garante, es el que protege la Constitución. De manera que existe esta situación. En Alemania, más o menos el viraje es a lo que en Estados Unidos siempre desde 1803 se ha venido practicando, la Constitución norma 1 y todas las otras normas. En Alemania, a partir de acá, se tiene esto bien claro, Constitución norma 1, la ley tal. Pero hay un gran problema. ¿Cuál es el problema? Los que defienden la ley, repito, se llama Estado de Derecho, quienes consideran que la ley es lo más importante del sistema jurídico. Pero cuando se pone que la Constitución es la norma número 1, la ley deja de ser la norma principal. Ahora la norma principal es la Constitución. Entonces, ¿cómo se hace esta defensa? Porque hay que tomar otro dato más. La Constitución es voluminosa, ha aumentado. Ya no es una Constitución de cuantas cosas proclamativas o declarativas, sino tienen desarrollo de derechos fundamentales en particular. Entonces, tenían el problema de que en la Constitución estaban derechos y derechos fundamentales. O sea, derechos constitucionales y derechos fundamentales. No quiere decir eso que no haya derechos en la ley, hay también derechos legales. El tema era, en el caso de la Constitución, además de derechos, se introduce valores y principios. Valores y principios que están en la Constitución. Y los derechos legales en la ley. Eso ya estaría claro. La defensa de los derechos legales es muy sencillo. ¿Cuál? La ley o prohíbe o no prohíbe. Hacer o no hacer. Eso es una aplicación blanco y negro. Eso no creo que tengan problema en entenderlo. Pero si en la Constitución hemos introducido derechos, pero también principios, ¿cómo operan estos? Es decir, ¿qué hay que hacer con los principios? En Alemania, inicialmente, entraron por proteger los principios en vía de valores. Hay un asunto que se llama Lut, el caso Lut. Pero años después dejaron y simplemente se centraron en proteger los valores en vía de principios. Por tanto, hay derechos fundamentales y principios. ¿Cómo opera, cómo zanjar esto? Porque algunos de los principios, como dignidad humana, no son estrictamente derecho positivo,
y no son fácilmente digeribles conceptualmente. ¿Qué es? Entonces ahí ya tenemos una cosa. La Constitución alemana, además de proteger derechos, protege principios, pero en ellos está hablándose de esto, reglas y principios. O sea, el derecho natural como la moral o el fundamento moral está en la Constitución. La ley solo protegía la ley, no la cuestión moral, porque eso es aparte, no debe estar. Pero en la Constitución alemana sí ya está presente la moral, dignidad humana, hay que proteger. Entonces los principios están ahí. La vida es un principio, la libertad es un principio, etcétera, etcétera. Todos son principios. ¿Cómo se opera? ¿Cómo se administra todo esto? Pues el paso es, hay que crear el Tribunal Constitucional, que es el que va a velar porque se aplique esto de la norma principal, el único, nadie más. Y los jueces ordinarios van a encargarse normalmente como antes lo habían hecho de la aplicación de la ley. Perfecto. Pero detalle aquí un caso. Derecho y moral en el caso alemán están juntos ahí en la Constitución. Los positivistas jurídicos, he dicho, defendían la ley, ¿no? Estado de derecho. Pero ahora cuando tienen en la Constitución una moral positivizada y también hay principios, ¿cómo resuelven ese problema? Entonces resuelven ese problema creando Tribunal Constitucional como intérprete, pero creando también dos cosas importantes. Esas dos cosas son ponderación por un lado y test de proporcionalidad. Entonces, esos son los mecanismos para cómo hacer viable los principios. Me voy a explicar fácilmente para que no se pierdan aquí. Cuando existen dos leyes que se contraponen, normalmente hay unas cuestiones de aplicación que funcionan así. La ley especial se aplica con preferencia a la ley general. ¿Entienden eso, no? Eh, la nueva ley se aplica antes que la antigua ley, ¿no? Eso en las reglas no hay problema, pero cuando se trata de principios, vida, libertad, dignidad humana y otros, cuando hay choques, ¿qué se hace? Porque en el caso de las leyes, cuando hay este choque de una ley con otra ley, es que una ley deja de aplicarse. En el caso de los principios, no, porque si tienes vida, salud, libertad, dignidad humana, si tuviera que salir del sistema, uno de ellos estaría fuera. Entonces, no tiene sentido. Entonces, para eso ellos han dicho, esto pasa por el criterio de ponderación, ya no en el criterio de subsunción. Subsumir es que la ley adecuas a o sea, un tipo jurídico. Dicho esto, eh, los jueces constitucionales van a aplicar los principios y si hay choque de principios, vía ponderación, incluso sujetándose en esto del criterio de la proporcionalidad o el test de proporcionalidad. ¿Eso cómo se hace? En Alemania incluso han inventado unas fórmulas matemáticas para decir esto más o menos se hace así. ¿Ya?
Ahora, con esto ya casi termino. Este derecho que está planteándose en Alemania después de esta crisis, está pasando muchas cosas. Primero, están dejando atrás el Estado de Derecho y están entrando al Estado constitucional, que es la Constitución, primero. Segundo, esas teorías que ellos están produciendo, porque he dicho es un lugar de producción, la metrópoli, los países del sur, o sea, nosotros, cuando aparece la Constitución alemana, 1949, la ley fundamental de Bonn, no sabemos alemán en el caso de Latinoamérica, pero hemos esperado hasta 1978, Constitución española, cuando los españoles que están más próximos hacen su constitución casi lo que hay en la constitución alemana, casi lo que hay. Una vez que está en la constitución alemana esto, que en Alemania se llama constitucionalismo nuevo, digamos, o sea, nuevos contenidos en la constitución, los latinoamericanos empezamos a ver a España que ya empieza a tener su constitución nueva y copiamos, empezando desde Colombia, Venezuela, terminando en Bolivia plurinacional el 2009. La cuestión acá es bien sencilla. El centro que produce derecho ha hecho esta nueva creación y los países receptores del sur, nosotros, lo hemos capturado, ¿sí? Lo hemos copiado. Y acá lo hemos difundido, etcétera. Pero la cuestión es, ¿cómo lo hemos difundido? Hemos entendido en su dimensión real el derecho nuevo este que empieza en el ámbito constitucional en Alemania? No, porque el contexto en la que se ha hecho en el caso alemán es luego de la Segunda Guerra, ¿no? Que tuvo conflictos de gran importancia. Pero los países latinoamericanos, cuando hemos cambiado esta última oleada de constituciones, tuvimos una Segunda Guerra previo, como para decir, por eso hemos cambiado la constitución. No, no hubo Segunda Guerra, no hubo. Pero sí internamente hubo algunas cuestiones como este tema de lo pluri. Todos los países de América Latina tienen lo pluri, sí. Pero eso no es una justificante de decir, bueno, lo que Alemania necesitaba lo hizo y nosotros por nuestro carácter de pluri también lo hicimos. No, no es suficiente. El tema entonces termina de esta manera. Hemos copiado, hemos trasplantado y tenemos acá una nueva constitución, Bolivia. Tenemos también un tribunal constitucional y tenemos nuestros propios problemas. Y nuestros propios problemas, a ustedes les debe reflejar, es que en el ámbito constitucional hay grandes líos, ¿no? En los 14 años de Evo Morales, desde la vigencia de la Constitución, han pasado muchas cosas. Sentencia 84-2017, reelección de Evo Morales, si lo han estudiado, eso es un fiasco total. En Alemania, si lo mandan y le dijeran esto, estúdieme y sáqueme una solución, no sé si lo entenderían, ¿no? Porque esas herramientas es la que nosotros estamos usando acá. Y otro tema súper complicado también, con la ley 348, que tiene ya una sentencia constitucional de hace 3, 4 años, creo, generando cientos de problemas. Esto es, en el plano práctico está pasando así, con todos sus problemas. Y voy a entrar a otro punto, el caso de Estados Unidos, y nuevamente como un ejemplo nuevo. Estados Unidos en el siglo XIX, finales ya tiene mucha importancia producir teoría jurídica. En el siglo XX, mucho más. Y voy a nombrar solo dos. En el caso alemán, uno de los mejores
exportadores de teoría es precisamente Robert Alexis, su teoría de los derechos fundamentales. ¿Ya? Todos se han leído acá en Latinoamérica sobre eso. Ahí. En el caso de Estados Unidos, aparece, cito dos, Dworkin, Rawls. Dworkin escribe Los derechos en serio en 1971 o 74. Los derechos en serio. ¿Qué hay ahí? Dworkin es el primero en hablar de que en el derecho no solo hay reglas, sino hay principios. O sea, el derecho no es solo reglas, es decir, no es solo ley y la ley lo que dice. No, no, hay otro diferente que son los principios. Pero el sistema estadounidense funciona de una manera distinta. No hay tribunal constitucional. Es el Tribunal Supremo el que se encarga de resolver esos temas. Entonces, primero, Dworkin es liberal. Y su teoría de los derechos en serio, donde dice que además de las reglas existen los principios, es precisamente enfocando la crisis de una sociedad liberal. O en el caso de Rawls, lo mismo, es un liberal que trata de explicar cómo se puede ser más iguales, teoría de la justicia. Igual es liberal. Entonces, ahora aquí viene el problemita. En América Latina, ¿quién no se ha leído a Dworkin? Yo estoy seguro, los que están en el top del conocimiento jurídico en América Latina, profesores y demás, se han leído a Dworkin. ¿Quién no se ha leído a Rawls? Pues todos los que creen que hay que entender el derecho se han leído a Rawls. La cuestión entonces sigue siendo así. Del norte global, allá crean teorías sobre derecho, etcétera. Esas teorías nosotros acá hemos recepcionado, pero ¿podemos aplicar en el mismo sentido como ellos lo hacen? No, porque el contexto cultural, social, el espacio es diferente. Aquí entonces yo he visto clases que da el Consejo General de la Procuraduría, hay una serie de maestrías y clases y tal, acá en la UMSA también, donde hablamos de principios, hablamos de ponderación, pero son teorías liberales. Ojo, Bolivia con su constitución del 2009 se ajusta a una sociedad liberal. No. Pero ¿cómo es que utilizan, y yo he visto justificando a los miembros del Tribunal Constitucional, hablando de Rawls, hablando de Dworkin? ¿Cómo es que en un Estado donde su constitución no es estrictamente liberal, ni el gobierno, etcétera, ni todo, cómo es que tratan de resolver sus problemas a través de instrumentos o métodos que te proporciona teóricos liberales? Es bien complicado. Y ahí viene lo que muchos profesores en América Latina están diciendo. Nosotros somos simples copiadores de lo que producen en el centro. Pero al copiar, ni siquiera tenemos la capacidad de copiarlo bien. Este es un tremendo lío que está pasando en nuestra sociedad, en Bolivia. Las interpretaciones constitucionales, sigan ustedes cómo están así, mezclado entre ambas cosas. Y con esto ya termino. El ejemplo que di de Alemania, que inaugura una nueva forma de constitucionalismo, los latinoamericanos junto con los españoles e italianos, en 1997 más o menos adelante, inauguran un nuevo constitucionalismo bajo el nombre de neoconstitucionalismo. Ese neoconstitucionalismo es algo así como esto. Por un lado, derecho natural sigue ahí,
el derecho positivo que defiende la ley como norma principal del derecho del Estado, pero ahora aparece la Constitución y sustituye a la ley. Es más, en ese conflicto de que los positivistas no admitían la relación moral y derecho, ahora el nuevo constitucionalismo o el neoconstitucionalismo da por resuelto ese problema. Es decir, entre moral y derecho ya hay una conexión. No puede haber una sentencia en el caso constitucional que sea contrario a la moral. O debe tener argumentos en las decisiones de las sentencias en la Constitución, pero moralizado. Entonces, la pregunta ahí viene, ¿por qué se llama neoconstitucional? Entonces, los que han creado esto dicen, se ha creado porque no es derecho natural, ¿ya? Y tampoco es derecho positivo, porque defiende la ley. Entonces, ¿qué es? Es neoconstitucionalismo. Entonces, esto, ¿pero es positivo? Pues, ¿es positivismo jurídico? En parte sí. Pero ¿qué es en parte sí? Y la otra parte, ¿qué es? El neoconstitucionalismo no es uno solo, son diversas ramas. Dicen, es como un positivismo jurídico superado. Sería entonces algo así como post-positivismo. Esa es la postura de un profesor español, Manuel Atienza. Post-positivismo. Superó al positivismo la teoría del nuevo derecho constitucional. Y otros como italianos, Ferrajoli dirán no, etcétera, etcétera. Y ahí viene, o sea, si en el mundo desarrollado, lo que llamaba en el norte global, las teorías no están bien definidas y nosotros acá los hemos asumido cuando no están bien definidas, ¿cómo es nuestra aplicación de ese derecho? Pues ya entenderán una receta que va por caminos terriblemente gravosos, ¿no? Esta es nuestra situación jurídica. Entonces, al final, hoy están teorizándose de que si en el sur no somos capaces de crear derecho, entonces, ¿qué somos? Somos bárbaros jurídicos. Traemos de otro lado el derecho, tratamos de armarlo aquí, pero no podemos armarlo, no sabemos armarlo, ¿no? Esta es una de las corrientes. La otra corriente es que pese a estas situaciones que existen, podemos hacer algo. ¿Cuál es ese hacer algo? Podemos hacer algo porque de los errores se aprende. Sí, de los errores se aprende. Entonces, ¿pero qué nos quedaría en el caso de nosotros, de la academia? Pues lo que quedaría es que si de los errores se aprende, bueno, hay que entrar a este tema del ensayo y error y empezar a trabajar, ¿no? Pero para eso, para mí, de esta experiencia de unos 25 años en esto, lo primero que hay que hacer es entender el derecho de origen, cómo ha nacido y cómo está sucediendo, cómo se está produciendo el derecho, es decir, en los centros de producción actualmente, qué está ocurriendo. Y si conocemos eso, entonces creo que sí podemos hacer algo en nuestras sociedades, crear un derecho local. Y algo apareció en las constituciones latinoamericanas últimas de esto, ¿no? Ese es el caso, el derecho del mundo indígena, por ejemplo, constitucionalizado ahora, está ahí presente. Y otros temas como la relación con la naturaleza no antropocéntrica, que es otra de las cosas que aparecen en los constitucionalismos actuales en nuestros países. Y pues por ahí sí habría una vía, esa posibilidad, aprender del ensayo y error y salir hacia adelante. Pero muchísimas gracias. Sí, un voto de aplausos, por favor, para el profesor Félix Huanca. De la misma forma, queremos saludar de parte del equipo organizador a quienes se encuentran en nuestra delantera, ¿no? Por favor, con un voto de aplausos.
a los estudiantes. Dalma Shaila Zapana Calle, estudiante de la carrera de Derecho. Aplausos, por favor. Estudiante Luna Mariana, estudiante de la carrera de Derecho. Al estudiante Ada Mardey Rollo Aguirre, estudiante de la carrera de Derecho. Johnny Quispe Rojas, estudiante de la carrera de Derecho. Profesor Félix Huanca Yaviri, de parte de todo el equipo organizativo, nuevamente le hacemos el correspondiente agradecimiento por la enseñanza brindada y así también nos complace brindarle el siguiente reconocimiento. Por favor, compañera Ada, que es un testimonio y fruto del arduo trabajo y capacidad que muestra en su desempeño como docente de nuestra prestigiosa institución, Universidad Mayor de San Andrés. Sabemos muy bien que este certificado va a inspirar a usted, profesor, a seguir persiguiendo las metas y alcanzando nuevos niveles de excelencia. Un aplauso nuevamente, por favor. Para despedirnos, hace un honor compartir esta experiencia con cada uno de ustedes. Agradecer al equipo organizador por este evento, por este seminario, de cómo nosotros en la actualidad estamos entendiendo el derecho. Asimismo, felicitar al docente Félix Huanca Yaviri, quien impartió este seminario, compartiendo sus conocimientos, que ha sido fundamental, ¿no? Ahora dentro de su experiencia como docente. En nombre de todo el equipo organizador, queremos agradecer, ¿no? También gracias a cada uno de ustedes por sacarse tiempo para este seminario. Ahora vamos a dar palabras al doctor Félix Huanca Yaviri. Bien, nuevamente quiero agradecerles a cada uno de ustedes y dejar la esperanza de que mañana bien, que mañana ustedes sean, porque al fin de cuentas será el turno de ustedes dirigir el Estado, administrar el Estado, y muchos se dedicarán también a esto que yo hago por ahora, que es dar clases, ser profesor. Es un área muy interesante. En el caso mío, por ejemplo, yo inicié esto cuando era estudiante aquí. Desde segundo año fui auxiliar y siempre en una materia que esto era sociología jurídica, y hoy sigo en eso, ampliando tal vez un tanto a economía. Y decía, esta labor corresponderá a ustedes y pues nada, solo pedirles que se formen lo mejor que puedan. Y eso sí pasa también por exigir a través de esto de los derechos que las autoridades para ustedes dispongan los medios necesarios y suficientes para formarse. Pero creo que eso pasa por luchar, por pelearlo, y le corresponde a cada uno de ustedes hacer aquello. Conmigo, muchas gracias, repito, hoy espero haya llegado al corazón lo que he dicho, porque tal vez no con mucha precisión, porque en estos casos no es como un aula, sino como es corrido la exposición, a veces no es fácil
poner más detalles. Pero espero, repito, haber llegado al corazón y ustedes trabajen por el país y de verdad encaminen esto en un buen sentido y que la facultad contribuya con más de lo que tiene hasta ahora y que ustedes sean mañana los que superen a sus profesores y, reitero, el país se beneficie por ello. Muchas gracias. Y por favor, para ustedes también un aplauso porque se han sacado tiempo para estar aquí. Excelente. Muchas gracias a todos por estar. Antes, recordarles que tienen que estar, por favor, atentos al grupo de WhatsApp para darles información acerca del certificado de esta actividad. Por favor, al finalizar, ustedes van a recibir una merienda por estar en esta actividad. Gracias.